And it's why I sing your la Ignacia dice que hola les escribo porque no me llegó el número para ver si la tengo mandado conmigo y mira, te voy a mandar un link y le vas a ver que si se lo puedes enviar a la Amanda, por favor. Acá, Gonzalo. Ya. Salomón también. Sí. Hugo. David Navia también. Hugo Rafael. Sí. Sí, sí. Pero acá se está proyectando el Facebook. Sí, sí. Ah, no, le dije al Brunito que... Batería, o sea, no te gasta más internet. Si lo mantienes este Facebook abierto, no te gasta más internet. Es que tiene que estar abierto. Desde computador. Claro, porque es la cámara que está sacando. La misma cámara se da. Sí. I'm control, I'm content. Your love is a fire, burning bright for me. It's not a spark, it's not just your flame. Your love is light, and all the world must see. All the world must see. You don't give your heart ahí, Nelly Bedoya, Jimena Fernández, Jimena Fernández, Search me puesto, don't hide yourself to Jesus, no. La verdad que todo día hemos estado más o menos, pero no flash, it's not a trouble mind, it's strange, it's not the restless kind, your love's not passive.
Don't give your heart. Dicen buenas noches desde Santa Marta. Ya, pero es de Hay que Colombia. prender, ¿no? Tratando. Ya lo bonito ahí. Ah, no, el Cristo, ¿estás viendo? Aquí es la música. Yo tengo Diana Ochoa. No. Diana, ¿verdad? Matías, Nicolás. Sí, Matías Nicolás Reyes. Lo tiene la muchacha ahí. Ah, bueno. Cerca de ahí, no. Cualquier cosa yo le hago así. The Gracias. king of be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, yes. Jesús María. Let the king of be the shadow where I hide. Sí, The ya está clara. ransom for my Ya life. dice clara. Oh, Ahí tiene Dolores. Sí, Lorena Reyes. Lorena Reyes, sí. En la red, se puede seguir. you are good. You're good. No, y You las are good. personas que empezaron el lunes son las que Oh, you are solamente good. You're Si good. decimos que pueden compartir. And let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in my soul. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the air of my days. Oh, you are mine. Oh, say it again. Bueno, muy buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos con el audio? ¿Me escuchan? Ok. Ayer concluíamos hablando un poco acerca de déficit de amor, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Estuvimos hablando de la importancia de dejar que Dios llene esas carencias afectivas. Cuando esas carencias afectivas no son llenadas, buscamos llenarlas en otras cosas. ¿Mm? Y esto trae como consecuencia un sistema de conductas. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de ese sistema
conductual, ¿ya? ¿Qué les parece si oramos para presentar este tiempo delante del Señor? Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque tú nos das la oportunidad de estar aquí en tu nombre. Gracias por las personas que nos están siguiendo en los diferentes medios, cómo esto ha traído también bendición a muchos. Oramos para que siga siendo así, pero que tú tomes dominio, Señor, de este tiempo, de esta clase. Llévate cualquier distracción, cualquier impedimento, todo lo que quiera distorsionar lo que tú quieres hacer, lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, un tiempo de victoria en tu nombre. Amén. No sé si logran ver la diapositiva del fondo, ¿ya? Pero hoy pueden poner como título Muro de rechazo, ¿ya? Ese es el título que pueden poner para la clase. Vamos a estar viendo diferentes características de este muro, ¿ya? Pero como vemos en la diapositiva, hay dos tendencias que nos sacan, ¿no?, del eje principal, que es donde Dios nos quiere. Una es hacia el rechazo, la otra es hacia la rebelión. Y algo que también podemos ver es que las mentiras crearon en nosotros una carencia afectiva. Esa carencia afectiva nos llevó a una conducta de rechazo y nos sacó de nuestra figura de autoridad, que es Dios, o sea, el propósito que Él trazó para nuestras vidas. Comúnmente las vivencias de rechazo se hacen fuertes y se hacen manifiestas en nuestra infancia, ¿ya? Pero estas etapas llega a un punto en que nosotros nos cansamos de experimentar el rechazo. Y como nos cansamos de experimentar este rechazo, tenemos una tendencia hacia la rebelión, ¿ya? En la mayoría de las personas, por no decir en todas, pero esta tendencia comienza en la preadolescencia o adolescencia. Ahí se hace más fuerte. Hay niños que quizás marcan características mucho antes, o sea, ya tienen una tendencia más hacia la rebelión, pero comúnmente empieza en la preadolescencia y ahí se hace manifiesta de forma más fuerte. Para algunas personas el rechazo es una zona más cómoda que la rebelión. Entonces algunas personas experimentarán el rechazo, se pasarán a la rebelión y luego volverán al rechazo porque les fue más funcional, ¿ya? Como mecanismo, como sistema de defensa. Ya vamos a ver el por qué y de qué está compuesto este rechazo, ¿ya? Pero hay personas a las que les funciona más la rebelión. Entonces se cansaron de vivir el rechazo, experimentan la rebelión y se dan cuenta que para ellos es mucho más funcional vivir bajo un sistema rebelde. Y cada uno de estos muros, tanto el muro de rechazo como el muro de rebelión, los dos son actitudes adoptadas, son sistemas de conductas adquiridos. Entonces un muro está compuesto de ladrillos y cada uno de estos ladrillos es un sistema de conducta que yo adopté en un área de mi vida, ¿ya? Ahora, todo muro tiene un fundamento. El fundamento que sostiene el muro de rechazo es la incredulidad, ¿ya? Entonces, esto es algo clave que usted lo sepa, porque de la incredulidad nacen, ¿ya?, la gran mayoría de los ladrillos que vamos a mencionar. O sea, este es el fundamento que sostiene este muro. Y en el muro de rebelión, el fundamento es el orgullo. Solo que del muro de rebelión vamos a estar hablando mañana. Hoy vamos a estar hablando del muro de rechazo. Y cada una de estas conductas tienen una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia en el rechazo? La consecuencia final, ¿ya?, de una vida de rechazo tiene una tendencia al suicidio. Y la consecuencia en la rebelión
es una tendencia al homicidio. No todas las personas que son rebeldes van a terminar matando a alguien, ni todas las personas que luchan con rechazo van a terminar suicidándose. Pero en las dos facetas, perdón, pero en las dos facetas hay una inclinación mental hacia esta línea de pensamientos. No sé cuántos alguna vez ya pensaron en quitarse la vida. ¿Mm? Y no sé a cuántos por un momento de enojo, de ira, de rabia, se les pasó, así sea, ungirlos con aceite caliente, por lo menos. ¿Mm? Alabar a Dios aplaudiéndole los cachetes, alguna cosa así. ¿Mm? Pero hoy nos vamos a estar enfocando en lo que es el muro de rechazo, ¿ya? Entonces, este muro es un mecanismo de protección que nosotros hemos creado fundamentado en una mentira, que es la incredulidad, y lo hemos creado para resguardarnos del resto. O sea, para nosotros es un mecanismo de protección. Es algo que no funciona, entre comillas, para no ser dañado. Pero cuando llegamos a nuestra habitación y estamos solos, nos damos cuenta que igual sí nos daña, que igual sí nos duele, que igual sí nos afecta. Entonces, en nuestro corazón hay muchas cosas que a veces no vemos, pero el hecho de que no las veamos no significa que no están. Entonces, es importante que Dios traiga una revelación en aquellas áreas que yo no logro percibir, pero que sí me están afectando. Este muro, como mencionábamos, surge por las diferentes carencias afectivas que hubieron en nuestra vida, ¿ya? Y a pesar de que es doloroso, increíblemente muchas personas encuentran refugio en el rechazo. Porque cuando adoptan una postura de rechazo, logran llamar la atención. Entonces, por ejemplo, algunas personas se relamen sus heridas a través de la autocompasión. Y en la autocompasión aparece alguien que le dice, sí, pobrecito de ti, sí, tú no te merecías esto, ¿me entiendes? La persona se siente importante, se siente amada, aunque sea por un momento. Entonces, por eso para muchas personas, aunque suene increíble, el rechazo se convierte en un sistema de refugio, ¿ya? Y quiero que vayamos al Salmo 27:10. Salmo 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué quiero leer este texto? Porque toda persona que lucha con el rechazo piensa, considera o cree que su situación es la más difícil. Es que tú no viviste lo que yo viví. Es que a ti no te pasó lo que a mí me pasó. Es que tú nunca me vas a entender, ¿ya? Y es un principio de consejería. Es un principio de consejería el no decirle a un paciente te entiendo, porque en realidad tú no sabes si lo entiendes, si lo viviste o no lo viviste, porque si no lo viviste seguramente no lo vas a entender. Pero tú sí puedes aplicar un principio como estoy tratando de entenderte y pido a Dios que me traiga una revelación de tu situación, que es diferente, ¿ya? Pero el punto es que más allá de lo que tú hayas vivido, aunque sea el abandono de un padre o una madre, lo que la Escritura nos dice que con todo Dios nos recogerá. O sea, Él quiere derramar su paternidad universal sobre cada uno de nosotros. Entonces, sin importar el grado de rechazo que tú hayas experimentado en tu vida, ¿ya? Dios te recoge para restaurarte. Y eso es algo que quiero que tengas presente. Yo sé que muchos de nosotros vivimos cosas difíciles, cosas que fueron marcantes, cosas que han sido dolorosas durante mucho tiempo. Algunas las vivimos en diferentes etapas, unas pueden ser más recientes, otras más antiguas, pero independientemente a lo que Dios te está diciendo es con todo esto, Él te recogerá y te restaurará. Amén. Entonces, tanto el rechazo como la rebelión son actitudes, ¿ya? Al ser actitudes, son sistemas conductuales aprendidos. Entonces, cuando yo recibo sanidad, cuando yo recibo restauración, yo tengo que cambiar mi sistema de conducta. Porque cuando yo cambio mi sistema de conducta es muestra, ¿ya?
de la restauración que yo estoy recibiendo en mi vida, de la identidad que yo estoy recibiendo en mi vida. Y ayer hablábamos un poco acerca de Juan 8:32, ¿cierto? Y hablábamos del versículo 31, por ende no voy a profundizar mucho en esto, pero el conocer la verdad, ¿ya? Va a traer sanidad en diferentes áreas de nuestra vida. Porque la verdad de Dios es la que nos ayuda a erradicar la mentira. Entonces, para nosotros es importante descubrir en qué áreas nosotros hemos aceptado estas mentiras para empezar a vivir ahora bajo el sistema de la verdad. Hay experiencias que son muy marcantes y estas experiencias normalmente dejan un mensaje. Yo recuerdo que cuando yo era niño, hablaba como niño, como dice la... No, pero cuando yo era niño, tuve mi primera noviecita, voy a aprovechar que mi esposa no está bien, no, pero tuve mi primera noviecita a los 10 años. No sé qué hace un niño de 10 años con una noviecita, pero esta noviecita me duró una semana. ¿Mm? Y yo luchaba en esa etapa con sentirme feo, ¿ya? Yo no me aceptaba, sentía que yo era más feo que el resto. Pero en esa época yo tenía un gran amigo y mi noviecita me dejó por mi amigo, quien yo consideraba era más feo que yo. ¿Mm? Entonces yo dije, bueno, si ella me dejó por él, ¿cuán feo soy yo? Entonces esta lucha que había en mi corazón se acrecentó. ¿Mm? Y cada vez yo empecé a luchar más con esta condición y adopté un sistema de rebelión. Y este sistema de rebelión me llevó a adaptarme a cierto tipo de conducta, ¿no? Como pesas, gimnasio, sofisticación, empezar a tratar de suplir esa área de falencia escondiéndola detrás de otras áreas, ¿no? Entonces, el enemigo es un especialista en afirmar nuestras mentiras. Hay áreas en las que nosotros estamos luchando con una creencia y él va a poner situaciones que van a tratar de afirmar esa mentira para que tú lo aceptes como una verdad. Y por eso para nosotros es tan importante recibir una revelación de la verdad verdadera, valga la redundancia, no la que tú has aceptado como una verdad, sino lo que Dios dice acerca de ti, porque esto produce liberación. Muchas veces cuando hablamos de liberación, consideramos que tiene que ver con la manifestación demoníaca o cosas así, pero lo que la Escritura nos dice es que conoceremos la verdad y la verdad va a traer libertad. Entonces el conocer la verdad es un proceso. ¿Mm? Entonces nosotros estamos en un proceso constante de liberación y pueden haber manifestaciones dentro de este proceso, ¿ya? Pero en la medida que tú te llenas de verdad, porque la verdad es una persona, yo soy el camino, la verdad y la vida, y esta verdad está revelada a través de su escritura. O sea que en la medida que tú te relacionas con Jesús, en la medida que tú conoces la palabra y en la medida que tú aceptas su verdad para ti, tú empiezas a vivir un proceso de liberación. ¿Por qué? Porque todos los argumentos de mentira empiezan a caer. Y esto empieza a producir una restauración en nuestras vidas. Entonces, un muro está compuesto de ladrillos. Como ya dijimos, este muro está sostenido o está sustentado, ya el fundamento es la incredulidad. Entonces, arriba de este fundamento nosotros empezamos a edificar. ¿Y cómo se edifica un muro? Se empiezan a construir los ladrillos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar a mencionar los ladrillos que hacen parte, ¿ya?, del muro de rechazo. Yo los voy a ir proyectando todos en la diapositiva, ¿ya? Y como para que ustedes lo tengan presente, los primeros ladrillos atacan tus emociones, ¿ya? Podríamos hablar de los 5 primeros ladrillos, te afectan en el área de las emociones, ¿ya? Luego la segunda parte, a partir del 6.º ladrillo, después tú los vas a tener, pero escríbelo como yo te lo estoy diciendo.
a partir del sexto ladrillo hasta el décimo, estos te afectan más en el área de la mente, ¿ya? Y los últimos ladrillos te afectan más en tu espíritu, ¿ya? Todos te afectan en las tres áreas, ¿ya? Pero unos entran a través del área emocional, otros te afectan más a través del área mental y otros te afectan más a través del área espiritual. Por eso en la medida que que los vayamos mencionando, tú vas a ir identificando en qué áreas estos ladrillos te han afectado. Y el primer ladrillo de este muro es la tristeza. Comúnmente, cuando nosotros experimentamos rechazo, nos sentimos tristes, ¿ya? Entonces, nuestro primer ladrillo es la tristeza. Y Bruce Thompson, que es el creador de este seminario, él define la tristeza como la fiebre del alma, ¿ya? Un indicativo de que algo anda mal y si no se corrige, esta infección se va a agrandar, ¿ya? Cuando uno tiene fiebre física, comúnmente es señal de una infección. Y cuando estas infecciones no son tratadas, comienzan a crecer y se convierte en algo peor. Y asimismo es la tristeza. La tristeza es un indicativo de que algo en tu vida no anda bien y que si tú no lo corriges a tiempo, esto va a dar a brote en otras áreas. Entonces, cuando tú no tratas o no resuelves las problemáticas de tristeza en tu vida, esto puede derivar en una depresión, puede derivar en crisis de angustia, puede derivar en situaciones de pánico, ¿ya? Pero comúnmente la tristeza no se queda en el mismo estado, al menos que tú la trates, ¿ya? El único problema es que nos hemos acostumbrado a alivianar la tristeza, más no a salir de ella. Entonces, me siento triste, como. Me siento triste, voy al cine. Hoy en día parece que lo único que nos queda es comer, porque no podemos salir. Pero me siento triste, me voy a una adicción. Me siento triste, me voy a una fuga. Entonces, comúnmente lo que hacemos es apagar la señal de alerta y al apagarla no significa que la infección se fue. Entonces, para nosotros es importante tratar con la tristeza, o sea, identificar el origen de la tristeza. ¿Por qué me siento así? Viste que hay gente que está rodeada de personas pero se siente sola y no sabe por qué. Entonces, esto nos muestra que hay una raíz que necesita ser tratada, ¿ya? Entonces, hay personas que cuando se sienten tristes duermen muchas horas, lo utilizan como fuga, ¿ya? Y quiero que vayamos a Lucas 22:45. Lucas 22:45 dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Primeramente, algo que podemos ver es que, como decíamos, algunas personas cuando están tristes duermen muchas horas porque es una forma de fuga, es una forma de escape. Y es interesante que la Biblia nos dice que Jesús halló a sus discípulos durmiendo a causa de la tristeza, no dice a causa del cansancio, ¿ya? Pero en otros pasajes también vamos a ver que Jesús también vivió la tristeza. Y quiero que vayamos a Marcos, capítulo 3, verso 5. Marcos, capítulo 3, verso 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada, le fue sana, ¿ya? Entonces, algo que vemos es que Jesús también vivió situaciones de tristeza, ¿ya? Lo que nos indica que la tristeza es una emoción normal, ¿ya? Es una emoción que ha sido puesta en nosotros y si fue puesta por Dios, significa que es una emoción normal. ¿Cuál es el peligro? Quedarnos en un estado de tristeza. O sea, si perdemos un ser querido, nos sentimos tristes. La ruptura de un relacionamiento trae tristeza. Una desilusión trae tristeza. Es normal, ¿ya? Vive tu proceso de duelo, pero no te quedes allí.
El peligro es cuando tú te quedas pegado en la tristeza, porque esto se va a acrecentar. Ahora, es interesante que las cosas que entristecían a Jesús no tenían que ver con él, sino que tenían que ver con la dureza del corazón de otras personas, ¿ya? A veces yo me entristezco porque no me pude comprar la camioneta, porque no me pude comprar el último celular. Si te das cuenta, son emociones egoístas que están centradas en mí mismo. Me siento triste porque no me he casado, porque no ha llegado el amado, no ha llegado la amada, ¿me entiendes? Pero son emociones que están centradas en ti mismo. Y si tú no tratas esas emociones, aunque el día de mañana llegue el amado o llegue la amada, tú vas a seguir luchando con la tristeza, ¿ya? Porque es un área que tiene que ser sanada en origen. ¿Mm? Y esto no lo va a sanar una persona, esto no lo va a suplir una persona, emocionalmente por un tiempo, pero después la lucha va a volver. Por eso para nosotros es tan importante recibir libertad en cuanto a la tristeza. Entonces, la tristeza podríamos definirla como un sentimiento de pesar y de infelicidad, un sentimiento de pesar y de infelicidad, donde nuestro organismo nos indica que algo no está bien. Algo que es importante tener presente es que el cansancio también puede producir tristeza, ¿ya? Esto clínicamente es conocido como desánimo físico. ¿Sí? Entonces, algo que es importante es que cuando tú estés viviendo situaciones de estrés, ¿ya? No necesariamente necesitas trabajar con la tristeza, necesitas trabajar con lo que te está estresando. O sea, cuáles son tus factores estresores, ¿ya? Es posible que al terminar este seminario queremos lanzar un seminario de cómo procesar el estrés, ¿ya? Así que hay cualquier cosa lo vamos a estar anunciando porque creo que es un seminario interesante para estos tiempos de pandemia, ¿no? De encierro y que de una u otra manera nos estresan un poquito, ¿ya? Entonces yo no debo acostumbrarme a alivianar la tristeza, sino que lo que yo necesito es sanar la tristeza. En ocasiones, el Espíritu Santo va a poner sentimientos de tristeza en nosotros. Pero los sentimientos que el Espíritu Santo pone en nosotros, más que tristeza, son contrición de espíritu, ¿ya? El Espíritu Santo nos contrita para indicarnos a través de la amonestación de la conciencia de que lo que hicimos no estuvo bien y debemos arrepentirnos. Entonces, podríamos decir que la tristeza, cuando es puesta por el Espíritu Santo, o sea, la contrición, cuando es puesta por el Espíritu Santo, es buena porque nos lleva al arrepentimiento. Nos está mostrando que algo no está bien. Pero cuando la tristeza es peligrosa, cuando se asocia con la autocompasión, con la manipulación. La tristeza es peligrosa cuando se asocia con la manipulación, porque la tristeza más manipulación producen autocompasión. Entonces, tristeza más manipulación y autocompasión es lo que te lleva a la lujuria, es lo que te va a llevar a las fugas. ¿Sí? Entonces, por eso no podemos permitir que la tristeza crezca en nosotros, porque vamos a tratar de suplir esas áreas de necesidad a través de distintos tipos de fugas. Y estas fugas nos pueden llevar a cierto tipo de adicciones. ¿Mm? Entonces, ya viéndolo desde una perspectiva como consejeros, quiero que vayamos a Romanos 15:1, o como líderes espirituales. Romanos 15:1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, como líderes espirituales, nosotros tenemos una responsabilidad. Y esta responsabilidad es ayudar a otros a salir de sus procesos de tristeza.
Pero es interesante que la Biblia dice, así que los que somos fuertes, pero no te está hablando de los que se hacen fuertes, ¿ya? Porque la fortaleza que nos está mostrando es una fortaleza de espíritu. O sea, aquellos que se han fortalecido espiritualmente pueden soportar a otros en su flaqueza. Pero cuando yo empiezo a trabajar desde una fortaleza humana, termino cayendo yo también en estas situaciones de tristeza. Entonces, para nosotros es importante fortalecernos en el espíritu. Marcos 14, 33 y 34. Marcos 14, 33 y 34. Esta enseñanza que nosotros estamos viendo, comúnmente nosotros la hacemos en 5 horas, por lo que estamos tratando como de darle a ustedes lo más importante. O sea, que ustedes sepan que este seminario que nosotros estamos viendo en línea no es lo mismo que hacerlo de forma presencial, ¿ya? Pero por lo menos estamos tratando de buscar cómo entregarles lo mejor o estas cosas más centrales respecto a la temática, ¿ya? Pero quién quita que algún día tengamos algunos de ustedes con nosotros aquí tomando este seminario de forma presencial, ¿ya? Entonces, Marcos 14, 33 y 34 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Ya? Algo que nosotros podemos ver es que Jesús experimentó una tristeza profunda. No solo experimentó una tristeza liviana, ¿ya? Vemos que para él esta tristeza aún le produjo angustia. Pero lo interesante es que él se aparta a orar y procesa su tristeza con el Señor. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos sentimos tristes, nos vamos inmediatamente a la fuga. Pero la conducta que Jesús nos enseñó fue ir a Dios y procesar nuestra tristeza con Él. Y si te das cuenta, después de esta conversación que Jesús tiene con Dios, Él vuelve con una actitud renovada y fortalecida. ¿Por qué? Porque Él decidió obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, una de las cosas claves para salir de la tristeza es tener la convicción de que estás caminando en obediencia. Si tú te das cuenta, Jesús le expresa y le manifiesta, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero Jesús nos está enseñando algo a nosotros. Él vino a la tierra a morir por nosotros. Él no le está diciendo, oye, búscate otra manera de salvar a este mundo, porque ya yo me arrepentí. No, si tú te das cuenta, no es que Jesús está dudando. Hay algo que Jesús nos quiere enseñar. Y si te das cuenta, algo de lo que Jesús nos quiere enseñar es que vamos a vivir procesos de tristeza. Vamos a vivir procesos de angustia. Y en medio de estos procesos de tristeza y de angustia, el enemigo va a tratar de que tú abortes el plan de Dios para tu vida. Pero lo siguiente que Él nos muestra y que es lo clave es, a pesar de que mis emociones son contrarias, ¿ya? Yo decido y escojo obedecer. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando no es que Él está dudando de ir a la cruz, si fue el propósito por el que Él vino a la tierra, Él lo tenía claro. Pero si te das cuenta, lo que Jesús nos está enseñando es que la voluntad de Dios tiene que ser ejercida por encima de mis sentimientos y mis emociones, porque esto es lo que trae libertad. Amén. Entonces vamos a nuestro siguiente ladrillo, que es la autocompasión. ¿Ya? La autocompasión, perdón, se define como lástima de sí mismo, desesperanza, lástima de sí mismo, desesperanza, y es una carencia de afecto producida por el déficit de amor. Y también tiene base en el orgullo.
Esto quiero que lo tengan muy presente, porque cuando digo que también tiene base en el orgullo, aquí vemos un movimiento del péndulo, ¿ya? Normalmente yo decía que la autocompasión se asocia con la manipulación y te llevan a la lujuria, ¿recuerdas? Entonces aquí vemos que la plomada tiene una inclinación hacia el rechazo, pero normalmente cuando es en autocompasión se va a producir un movimiento pendular. O sea, la plomada va a tener una oscilación y en esa oscilación se va a ir hacia la rebelión. Entonces, es muy común que las personas que luchan con la autocompasión también luchan con la lujuria. Entonces, tú vas a ver este vaivén del péndulo. Por momentos ellos van a estar en la autocompasión, pero por momentos ellos van a estar en la fuga, ¿ya? A través de la lujuria. Por eso también tiene base en el orgullo, ¿ya? Porque se produce esta oscilación, este movimiento pendular en las emociones, ¿ya? Entonces, la autocompasión o uno de los factores por lo que la autocompasión llega a nuestra vida es por no perdonarnos a nosotros mismos. ¿Mm? Y algo que nosotros vemos a través de Jesús es que Jesús no aceptaba la autocompasión, ¿ya?, como un sistema de vida. Hay personas que creen que la autocompasión despierta la compasión de Dios, pero lo que despierta la compasión de Dios es la obediencia. Hay gente que viene a Dios diciéndole, mírame cómo estoy, pobrecito. Amado, eso no despierta la compasión de Dios. Lo que despierta la compasión de Dios es cuán dispuesto tú estás a obedecerle, porque Él ya siente compasión por ti. O sea, Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque Él identificó lo que estaba en su espíritu. Entonces yo no tengo necesidad de manipular a Dios a través de la autocompasión. Lo que yo necesito es obedecerle, porque Él ya conoce mi estado, ya conoce mi condición, ¿ya? Ahora, ¿nos podemos derramar delante de su presencia? Amén, ¿ya? Pero en Mateo 16:22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y los que conocemos el texto, sabemos que Jesús termina reprendiendo a Pedro y lo reprenden como si fuera Satanás. Apártate de mí, Satanás, ¿ya? Pero es interesante lo que Jesús le dice, porque Jesús le dice, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres. O sea, Jesús le está mostrando a Pedro por qué el enemigo entró en su vida, ¿ya? ¿Por qué Satanás pudo usarlo? Y Satanás pudo usar a Pedro cuando él sacó su mirada de Dios y puso su mirada en las cosas de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de los hombres que Pedro está mirando en este momento? Que Pedro le está tratando de decir a Jesús que no vaya a la cruz. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro perdió la visión espiritual, porque el objetivo siempre fue la cruz. Entonces, cuando tú pones tu mirada en las cosas de los hombres, empiezas a pensar como Satanás piensa. Entonces, si tú te das cuenta, para nosotros es importante no sacar nuestra mirada del Señor. Porque cuando sacas tu mirada del Señor, el enemigo va a tratar de llevarte a la autocompasión. Entonces, vemos que el enemigo trata de poner autocompasión en nuestras vidas y lo intentó aún con Jesús. Entonces, imagínate cuántas veces él trata de poner estos sentimientos de autocompasión en nosotros. Tú no te mereces esto. Tú no te mereces que te traten así. Justo hoy no te enviaron el link a ti. Eso es que te están discriminando, te están rechazando. El enemigo trata de poner estos sentimientos en nuestra vida. La pregunta es cómo nosotros vamos a enfrentar estas situaciones. Entonces, para salir de la autocompasión, nosotros necesitamos ver cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida, para saber en qué áreas nosotros tenemos que obedecer. Finalmente, nosotros podemos vencer
la autocompasión cuando tú sacas la mirada de ti mismo. La autocompasión generalmente centra la mirada en ti, o sea, te lleva a un sentimiento egoísta. La autocompasión comúnmente te lleva a poner la mirada en tus propias necesidades y sacar la mirada de Dios. Entonces, la autocompasión es peligrosa porque la autocompasión pretende robarte el destino que Dios tiene para ti. Y nosotros no podemos permitir que esto pase. Nosotros tenemos que caminar en pos de los propósitos, proyectos y metas que Dios se ha trazado con cada uno de nosotros. Vamos a pasar al siguiente ladrillo, que es el odio a sí mismo. Odio a sí mismo. Entonces, cuando hablamos de odio a sí mismo, hablamos de una forma de autodesprecio, de rechazo y de inferioridad. Una forma de autodesprecio, de rechazo y de inferioridad. Un consejito que les doy, si tú te identificas con algunos de estos ladrillos, yo me imagino que ninguno de ustedes se está identificando con nada, pero en caso de que te identificaras con alguito, ¿ya? Ponle un check, ¿ya? Para que después tú puedas procesar esto con Dios y puedas procesarlo también con un líder espiritual, ¿ya? ¿Por qué me estoy identificando en esta área? O sea, ¿por qué me doy cuenta que sí, que hay odio hacia mi propia vida? ¿Entiendes? Entonces, si yo lo identifico, significa que es un área que necesita ser tratada, ¿ya? Entonces, la idea es que no te quedes solo con la información, sino que también lo puedas procesar, ¿ya? El odio a sí mismo comúnmente se origina en el abuso emocional, físico y sexual. Abuso emocional, físico y sexual. Entonces, para nosotros es importante, ¿ya?, saber que cuando tú tratas con un paciente en el que tú identificas que se odia a sí mismo, que no se acepta, ¿ya?, es muy posible que él vivió algún tipo de abuso. Entonces, ya esto a ti te da un indicativo de más o menos por dónde tú tienes que ministrar, ¿ya?, de cuál es su necesidad. Entonces, el odio a sí mismo es un fuerte indicativo de que esta persona ha padecido algún tipo de abuso. A veces ni siquiera es necesario que la persona te lo diga, sino que tú vas a notar marcas en su cuerpo, ¿ya?, de flagelación. Normalmente estas personas se hacen daño, ¿ya?, porque se odian. Y aún su vestimenta esconde quién ellos son. Inclusive las problemáticas de identidad sexual, muchas de estas en un muy alto porcentaje tienen origen en un abuso, ¿ya? Entonces, este es un ladrillo que causa mucho daño porque tiene este origen en diferentes situaciones de abuso, ¿ya? Entonces, como este ladrillo te lleva a centrarte en ti mismo, te lleva a usar máscaras. Y quiero utilizar el testimonio de una persona con la que tratamos hace mucho tiempo, pero ella sufría abuso de parte de un familiar. Y a causa de este abuso, ella empezó a subir de peso. Y la idea que vino a su mente era que entre más ella subiera de peso, esta persona menos la iba a desear, por ende nunca más la iba a dañar. Entonces ella terminó con una problemática de obesidad y si te das cuenta es una conducta autodestructiva que la persona adopta como un mecanismo de defensa para no ser dañado, pero de igual manera se está dañando. Entonces esto es algo que yo quiero que tú identifiques. ¿Por qué? Porque el enemigo te da salidas que no son salidas, sino que te esclavizan. Entonces, por eso es tan importante trabajar desde la plataforma del perdón. Pero más adelante vamos a trabajar con esto, ¿ya? Estas personas normalmente luchan mucho con la depresión, o sea, tienen una tendencia fuerte a deprimirse
luchan mucho con la crítica, porque como están tan centrados en sí mismos, ¿ya? Luchan mucho con criticar a otros. Y esto también tenlo presente como consejero. Normalmente cuando hay un crítico a ti te molesta, ¿ya? Cuando hay un crítico no te dan ganas de ayudarlo. Cuando hay un crítico es como que despierta tu desprecio. Pero ya tú sabes, ¿ya? Que la raíz real tiene que ver con un dolor y que está asociado a la autocompasión. Por eso les digo que la plomada divina, a pesar de los diferentes cursos que yo he tratado para especializarme en lo que es el área de consejería, la plomada divina sigue siendo una base fundamental para mí. ¿Me entiendes? Yo puedo trabajar con diferentes tipos de terapia, pero la plomada divina encuentro que es como lo que más me ayuda a identificar áreas en las personas. Entonces, por eso para mí es tan importante que en este tiempo tú vivas el proceso, pero créeme que esta es una herramienta tremenda para traer sanidad al corazón de otras personas. Y esto te va a ayudar mucho a identificar cierto tipo de actitudes, especialmente si tú eres un líder espiritual. ¿Ya? Bueno, esto lo voy a mencionar después, pero otra de las características del odio a sí mismo es que estas personas tienden a luchar mucho con la inmoralidad sexual. ¿Mm? Ellos luchan mucho con la fantasía. Como se odian y no se sienten aceptos, ellos se complacen a través de la fantasía. Y esto involucra mucho la inmoralidad. ¿Ah? Entonces, esta persona no cree que alguien lo puede aceptar. Entonces, como no cree que alguien lo puede aceptar, comúnmente lucha con la masturbación, abren puertas a la pornografía, luchan con la fantasía en diferentes áreas porque se convierte en una fuga para mitigar ese dolor y ese desprecio que ellos sienten por ellos mismos. Entonces, comúnmente, cuando tú trabajas con una persona que tiene problemas de odio a sí mismo, es bueno periódicamente ministrarlos en el área moral. ¿Ya? Cada cierto tiempo pedirle un rendimiento de cuentas en esa área, pues es una de las áreas que trae mucha esclavitud, ya que trae muchas ataduras. Entonces es importante que nosotros podamos quebrar esto, pero llevar un seguimiento con la persona. Vamos a nuestro siguiente ladrillo, que es la depresión. Este es un ladrillo larguísimo porque para explicar la depresión habría que tocar muchos puntos. Así que voy a tratar algunos puntos esenciales, ¿ya? Pero generalmente se ocasiona por una pérdida sufrida. Generalmente se ocasiona por una pérdida sufrida. Esto involucra muchas áreas, ¿ya? No es solo que muera un ser querido, no es solo la ruptura de un matrimonio, no es solo el quiebre de un relacionamiento. Dependiendo la capacidad de resiliencia de una persona, hay muchas cosas que le pueden afectar. Cuando hablamos de la capacidad de resiliencia, hablamos de su capacidad para procesar el dolor, para salir de allí, ¿ya? Algunas personas son más fuertes en esto, otros son un poco más débiles. Entonces, no necesariamente tiene que ser una pérdida grande. Para algunas personas hay cosas que, aunque parecen más pequeñas para nosotros, para ellos son muy importantes, ¿ya? Y esto también incluye cuando las personas tienen cierto tipo de inestabilidades, podríamos decir, cuando su cerebro no está produciendo algún tipo de sustancia, ¿ya? Y se necesita cierto tipo de tratamientos para estabilizar algunas áreas. Comúnmente estas personas tienden a ser más sensibles y a veces nosotros en nuestra religiosidad tendemos como a, no te preocupes si Dios te va a hacer libre y con eso no hay problema, ¿me entiendes? Pero en realidad un principio básico de la consejería cristiana es que un cristiano debe creer, un consejero cristiano debe creer en la ayuda profesional, ¿ya? Pero también necesitas de un profesional que crea en la ayuda espiritual. Por ende, yo recomiendo que tengas cierto tipo de profesionales cristianos a tu alrededor, en los que tú te puedas apoyar para cierto tipo de casos, ¿ya? Porque algunos casos requieren cierto tipo de exámenes, ¿ya? Que te van a ayudar el por qué esta persona está luchando con esta área y a veces porque hay una sustancia
que su cuerpo no está produciendo. Entonces, no solamente es espiritual. Nosotros tendemos como a demonizar estas cosas, ¿ya? Y a veces así podemos caer en un acto de imprudencia y queriendo ayudar podemos perjudicar a una persona. En esto nosotros tenemos que ser muy prudentes, ¿ya? Pero la depresión hasta el 2010 aproximadamente fue considerada una de las enfermedades del siglo, ¿ya? Lo que nos indica que muchas generaciones fueron afectadas, ¿ya? Por lo que es la depresión. Aquí en Chile es una de las cosas que yo veo que es fuerte, ¿ya? En la nación. Si tú vas a los hospitales, clínicas, a trabajar con personas, te vas a dar cuenta que en las salas donde se atienden pacientes con problemáticas emocionales, te vas a dar cuenta que hay muchas personas con depresión, con problemas depresivos. Entonces eso me indica que es como una especie de potestad espiritual en esta nación, ¿ya? Es algo que opera fuertemente en las emociones de las personas. Estas personas viven un constante síntoma de derrota, ¿ya? Y la depresión no respeta rangos, ¿ya? Hemos escuchado del caso de varios pastores padeciendo depresión, ¿ya? En su mayoría por situaciones de estrés. Por eso es tan importante poder procesar el estrés, ¿ya? Por eso es tan importante poder venir a Dios y entregar estas áreas y que la religiosidad no condene estas cosas, sino que más bien nosotros trabajemos los procesos de restauración con estas personas, ¿ya? Si nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 3 al 5, Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 3 al 5, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. ¿Ya? Deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estamos hablando del gran Elías. Estamos hablando del referente profético en la Biblia. Si tú te das cuenta, Elías es el referente profético tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Nosotros vemos que aún el mismo Jesús lo manifiesta en el Nuevo Testamento y aún si ustedes quieren creerlo, este es el Elías que había de venir, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una persona que espiritualmente fue una referencia en la palabra de Dios, ¿ya? Estamos hablando de un hombre que se paró en un monte y le dio muerte a 850 falsos profetas con su propia mano, ¿ya? Estamos hablando de un hombre que experimentó la gloria de Dios. Estamos hablando de una persona que oró, ¿sí? Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y el día que él volvió a orar, ese día volvió a llover. Esto lo vemos en Santiago 5:17, si no estoy mal. Pero a lo que voy es que aún con todo este poder de Dios que Elías había experimentado, él sufre un golpe emocional intimidatorio a través de la persona de Jezabel. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora tú no estás como uno de ellos. O sea, es un hombre que acaba de experimentar el poder de Dios de forma sobrenatural. Es un hombre que acaba de ver el fuego descender. ¿Sí? Es un hombre que con su propia mano acaba de degollar a 850 falsos profetas. ¿Sí? Es un hombre que vio la gloria de Dios en su vida, pero en tan solo un día, él entró en un estado emocional tan fuerte que él empezó a desear la muerte. Entonces, cuando hablamos de la depresión, nosotros hablamos de algo que no respeta rangos. Ahora, no quiero que tú pienses, oye, si esto le pasó a Elías, ¿qué queda para nosotros? No. Pero si te das cuenta, en medio de esa condición, Dios envió un ángel, ¿sí? Manifiesto en animales, ¿sí? Que le dieron de comer y luego uno que lo sacó de la cueva. Entonces, es interesante que en medio de los procesos depresivos en nuestra vida, Dios va a poner ángeles que van a traer alimento a tu vida
pero que te van a ayudar a salir de la cueva. ¿Y cómo es una cueva? Oscura, húmeda, tenebrosa. ¿Y a dónde te lleva la depresión? A una oscuridad que no te deja ver con claridad el futuro. Y por eso, amado, yo te invito en este día a que tú te tomes de la mano de Jesús y sin importar la cueva en que el enemigo te haya querido meter, tú salgas a la luz tomado de su mano. Y una buena manera de hacerlo es a través de la confesión, la transparencia, la vulnerabilidad. Y este es un camino para ir hacia los procesos de luz y verdad en nuestra vida. Amén. A ver qué podemos mencionar. Voy a solo a mencionarlas, ya para que ustedes lo tengan a manera de información. No las vamos a definir en profundidad, pues no tenemos tiempo. Pero existen 7 maneras diferentes de explicar la depresión. Entre estas tenemos la psicoanalítica, que es la pérdida de algo que amamos. Psicoanalítica, que es la pérdida de algo que amamos. Tenemos la conductiva. Conductiva, que viene por maneras inadecuadas de comportamiento, ¿ya? Maneras inadecuadas de conducta, cosas que te hicieron mal. Tenemos la cognitiva, ¿ya? Que tiene que ver con personas que han aceptado diferentes ideologías de pensamiento, personas que han aceptado diferentes ideologías de pensamiento que producen una sensación de angustia. Son personas que pasan todo el día maquinando en su mente. No sé si has visto este tipo de personas, ¿ya? Luego tenemos la social. Y esta tiene que ver con personas que no saben generar buenos vínculos. Personas que no saben generar buenos vínculos. Ellos tienen relaciones pobres, malas relaciones familiares y estas cosas les afectan. Tenemos la existencial, que son personas que no le encuentran un sentido real a la vida. Personas que no le encuentran un sentido real a la vida. Tenemos la bioquímica, que viene como resultado de trastornos químicos o hormonales. Viene como resultado de trastornos químicos o hormonales. Hay personas que en diferentes etapas de su vida, a través de los cambios hormonales, pueden llegar a experimentar cierto tipo de depresión, ¿ya? Y finalmente tenemos la espiritual, que tiene que ver con el distanciamiento y el alejamiento de una relación con Dios. Entonces, aquí la persona se ha podido someter a diferentes tipos de artes mágicas, por decirlo así, ¿ya? Hablamos de personas que quizás practicaron la brujería, magia, cartomancia, ¿ya? O sea, abrieron una puerta a través de diferentes áreas espirituales. Y quiero que concluyamos hablando de Eclesiastés 4:10. Eclesiastés 4:10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces nuestro objetivo como consejeros es ayudar a las personas a identificar, esclarecer y buscar por diferentes medios cómo salir de esta situación. Identificar, esclarecer y buscar por diferentes medios cómo ayudarles a salir de esta situación. Vamos a nuestro siguiente ladrillo, que es la apatía. Y se define como una existencia sin emociones. Una existencia sin emociones. Clínicamente es conocida como imposibilidad de ánimo. Y generalmente es causado por el abuso de autoridad, ¿ya? El abuso de autoridad tiene 3 áreas fuertes en las que opera. Una es el control, otra es la intimidación y otra es la seducción, ¿ya? Normalmente las personas que luchan con el abuso de autoridad son controladores,
utilizan la intimidación y si ven que esto no funciona, utilizan la seducción, ¿ya? Y cuando hablamos de seducción no hablamos solo de sensualidad, también hablamos de ofertas, ¿ya? Que te pueden seducir. Entonces, estas son tres áreas en las que comúnmente opera el abuso de autoridad, ¿ya? Y lamentablemente, si te das cuenta, son tres áreas que nosotros muchas veces encontramos en medio de nuestras congregaciones. Pero son tres características fuertes también del espíritu de Jezabel. ¿Mm? Pero ahora no me voy a meter en esto porque tomaríamos mucho tiempo. Pero a lo que voy es que comúnmente donde hay mucho control, donde hay mucha intimidación y donde hay mucha seducción, es muy posible que en algún momento se abrió una puerta a este espíritu. ¿Mm? Entonces es importante poder identificar. Es muy posible que en iglesias donde el pastor adulteró o hubieron este tipo de situaciones, es muy posible que esto opere, ¿ya? Entonces son áreas en las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Pero acuérdense que nuestro objetivo no es juzgar ni dañar. Nuestro objetivo siempre va a ser restaurar, sanar, liberar, ¿ya? Quiero que vayamos voy a mencionar el pasaje, pero no lo voy a leer porque nos tomaría mucho tiempo, lo voy a solo a parafrasear, ¿ya? Pero vamos a 2 de Samuel, capítulo 9, del versículo 1 al 12. 2 de Samuel, capítulo 9, del versículo 1 al 12. Aquí nos encontramos con la historia de Mefiboset, ¿ya? David hace una pregunta, ¿y quién queda de la casa de Saúl para que nosotros le hagamos misericordia? ¿Ya? Con quien yo pueda hacer misericordia. Y el criado le responde, queda un hijo de Jonatán que es lisiado de los pies que se llama Mefiboset. Todos conocemos la historia. Ellos estaban escapando en medio del proceso de guerra y su nodriza lo dejó caer y él quedó con una lesión física de por vida. ¿Ya? Pero ¿a qué voy con esto? Que un trauma generado en la infancia que produce dolor puede despertar la apatía en una persona, ¿ya? Porque es un mecanismo de defensa para no ser dañado. Inclusive cuando David lo manda a llamar, si tú te das cuenta, su reacción es apática. Él dice, ¿quién es este perro muerto para que tú lo mires? ¿Ya? O sea, tú no tienes ni por qué mirarme a mí. ¿Sí? Entonces, estas personas luchan con la pérdida de interés, la pérdida de confianza, ¿sí? Se vuelven indolentes. Creo que a veces el sistema social nos vuelve un poco indolentes. Hay noticias que mirábamos hace algunos años y nos afectaban, y hay noticias que vemos hoy y parece que ya no nos afectan de la misma manera. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, a veces el mismo sistema va trabajando en la apatía. A veces hay culturas que son también un poco más apáticas, que son menos emocionales, ¿ya? Entonces, pero algo que sí quiero resaltar es que nadie nace apático, ¿ya? Esta persona tuvo que vivir una experiencia que lo marcó. Y la apatía es tan fuerte que se puede volver parte de tu personalidad. Entonces, bueno, yo tengo un pastor que se llama Chelo, un gran hombre de Dios, es mi pastor. En realidad se llama Diver Beltrán, le decimos tío Chelo. Pero él tiene una frase que quiero mencionar, y es que una persona apática normalmente está esperando que tú le falles. Por eso utiliza ese mecanismo de defensa. ¿Entiendes? ¿Para qué lo voy a amar si me va a fallar? ¿Para qué me voy a entregar si me va a traicionar? ¿Me voy a entender? Entonces, la persona apática comúnmente lucha con pensar que en algún momento tú le vas a fallar. Y la apatía hace que las demás personas te vean rígido, te vean como inalcanzable. Entonces, comúnmente las personas que luchan con la apatía también tienen problemas de relacionamiento. Vamos a pasar a nuestro siguiente ladrillo, que es la inferioridad. Vamos a pasar a nuestro siguiente ladrillo, que es la inferioridad.
que es conocido como complejo, causado por diferentes actos de rechazo, conocido como complejo, causado por diferentes actos de rechazo y asociado a la incredulidad y el amor condicionado. Y asociado a la incredulidad y el amor condicionado. Cuando hablamos de amor condicionado, hablamos de amor a cambio de, ¿ya? Uno de los problemas con las personas que luchan con la inferioridad es que les cuesta mucho disfrutar de la paternidad de Dios, porque ellos no se sienten dignos, no se sienten merecedores. ¿Mm? Y por eso es tan importante para nosotros sanarnos en estas áreas, porque a veces no disfrutamos de todo lo que Dios ha trazado para nuestras vidas por nuestros propios complejos. ¿Mm? Entonces, un hijo no deseado percibe esto en su espíritu y comúnmente los hijos no deseados luchan con la inferioridad, ¿ya? Padres que tuvieron intentos de aborto, ¿ya? O que consideraron la posibilidad. Es muy común cuando yo trabajo en consejería, esto te lo digo para que tú lo tengas presente también como consejero, ¿ya? Es muy común que cuando hay una madre soltera que quedó embarazada siendo soltera, o sea que el padre no se hizo responsable, es muy común que esta mamá lucha mucho con los miedos y esto lo transmite al bebé. Y en algún momento consideró la posibilidad de ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Me entiendes? Comúnmente cuando a mí me llega un hijo de madre soltera, lucha con la inferioridad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el mensaje que le emitimos es que tú no llegas a este mundo como una bendición, llegaste como un problema que me dañó la vida. Entonces, muchas veces nosotros transmitimos un mensaje a nuestros hijos y aún plantamos cosas en su espíritu sin ser conscientes de esto. Por eso es tan importante bendecir las diferentes etapas de vida de nuestros hijos, ¿ya? Pero eso es otra clase. Pero quizás puedas buscar cómo practicar la cultura de bendición en las diferentes etapas de vida de nuestros hijos. Y seguramente ahí te va a salir bastante información, ¿ya? De algunas etapas que son claves para bendecir a nuestros hijos. Solo que ahora por tiempo no lo puedo mencionar, ¿ya? Pero los intentos de aborto normalmente los niños los perciben, ¿ya? Entonces ellos desarrollan su carácter basado en la inferioridad. Y la inferioridad es la base de la superioridad. Normalmente el que lucha con la superioridad es porque se siente inferior. Entonces aquí vemos que se repite el movimiento pendular, ¿ya? Aquí vemos que la persona puede pasar del rechazo a la rebelión. Entonces, de sentirse inferior, él va a esconder su inferioridad en la superioridad. Y ahí se produce ese movimiento pendular. Y no sé qué te causa a ti una persona que se siente superior a ti. Te intimida, te produce rechazo, te da enojo, te da rabia. ¿Mm? Pero es interesante que lo que tú tienes que tener presente como consejero es que su problemática real es que se siente inferior, ¿no? Y también merece ser ayudado. ¿Mm? Entonces, las personas que luchan con la inferioridad también luchan con la fantasía. Ellos comúnmente no se sienten aceptos en muchas áreas a causa de su inferioridad. Entonces ellos pueden caer en distintos tipos de fantasía, porque encuentran refugio en la fantasía, ¿ya? Como yo no creo que esta persona me pueda aceptar, entonces voy a refugiarme en la fantasía y en mi fantasía me voy a imaginar que estoy con esta persona. Entonces ellos encuentran consuelo en el fantasear, ¿ya? Entonces esto también los puede afectar en el área moral. Quiero que pasemos al siguiente ladrillo, que es la inseguridad. Inseguridad. Y cuando hablamos de inseguridad, es un ladrillo que ataca nuestra capacidad de decidir y nos hace creer que no somos capaces, ¿ya? Este es un ladrillo
que te ataca en tu capacidad de decisión y te hace creer que no eres capaz. No sé cuántas veces pensaste, no me la puedo. Para mí no es posible que lo haga otro. Pero es interesante que la Biblia nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué será todo? Algunas cosas o todas. No sé si alguna vez dijiste, es que si yo hubiese nacido en este país, es que si mis papás hubiesen tenido dinero, quizás yo hubiese tenido más posibilidades. Pero yo te quiero decir algo hoy, y es que un hijo de Dios, todos los hijos de Dios, tenemos las mismas posibilidades en Dios, pero necesitamos creer. Amén. Jueces 6 del 38 al 40, Jueces 6 del 38 al 40, lo voy a parafrasear por el tiempo, ustedes copien la cita, pero sabemos que Gedeón se levanta, ¿cierto? Exprime el vellón y saca un tazón lleno de agua de este rocío, mas sin embargo él todavía sigue luchando con esta inseguridad y vuelve y le pregunta al Señor, mira, disculpa si una vez más te pruebo, pero esta vez que no solo aparezca el vellón mojado, sino que esta vez sea la tierra. Entonces vemos que Gedeón de una u otra manera luchaba, ¿ya?, con esta sensación de inseguridad. Pero ¿por qué me gusta esta cita? Porque nosotros después vemos a Gedeón catalogado en la Biblia como uno de los hombres más valientes. Entonces aquí vemos la restauración de Dios. Aquí vemos cómo Dios puede transformar a una persona. Como una persona que luchó tanto con la inseguridad para obedecer el llamado. Como una persona que dudó tanto, después se le considera una de las personas más valientes dentro de la Escritura. Entonces esto nos habla de un Dios que cambia, transforma en base a la identidad que Él creó para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo pretende? El enemigo pretende poner circunstancias que te lleven a crear un concepto acerca de ti mismo. Y muchas de estas circunstancias vienen desde el vientre. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere producir a través de la restauración? Que tú puedas entender lo que Él verdaderamente piensa de ti. Porque esto es lo que va a cambiar el concepto propio. Por eso el primer día yo les hablaba de la importancia de reconciliarnos con nosotros mismos. O sea, adquirir las ideas de Dios para ti. Y no las que el mundo te ha hecho creer. No que las que la gente te ha hecho creer. No las que los falsos profetas te han hecho creer. No las que las figuras de autoridad o los rótulos en un momento te hicieron creer. No, lo que Él dice de ti. Porque eso es lo que verdaderamente tiene valor. Entonces, a estas personas les cuesta mucho tomar decisiones, para ellos es muy difícil asumir compromisos, ¿ya? Las personas que luchan con la inseguridad les cuesta mucho comprometerse, ¿ya? Porque ellos tienen miedo de fallar. Pero la medicina para la inseguridad es la paternidad de Dios. Y hay un par de cositas que quiero mencionar en este ladrillo. Voy a tratar de mencionarlas rápidamente. Pero la inseguridad comúnmente te lleva a buscar reconocimiento para alimentar tu ego. Entonces, la inseguridad también te lleva a luchar con el orgullo. Porque a través del orgullo buscas esconder toda tu problemática de inseguridad. Y quiero que escriban una cita, solo la voy a mencionar, en Primera de Reyes 12, del 1 al 11. ¿Ya? Primera de Reyes 12, del 1 al 11. Vemos que Roboam fue a Siquén, ¿ya? Porque todo el pueblo de Israel, toda la nación había venido a Siquén para hacerle rey, ¿ya? Y aconteció que cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, ¿ya?, a donde venía el rey, enviaron a llamarle y reunieron a toda la congregación, ¿ya?, y hablaron a Roboam diciéndole, mira, tu padre, él agravó mucho el yugo sobre nuestras vidas y él pide consejo. Él le pide consejo a los ancianos y los ancianos le dicen,
aliviánales el yugo y tendrás gente leal para tu gobierno, gente que te va a respetar, que te va a amar, ¿ya? Pero luego él le pide consejo a los jóvenes y los jóvenes le dicen, ponle un yugo mucho más pesado y así te van a respetar. Y lamentablemente él siguió el consejo de los jóvenes. Entonces, algo que nosotros vemos es que las personas que luchan con la inseguridad comúnmente caen en abuso de autoridad. Entonces, es difícil cuando un líder lucha con este ladrillo porque termina dañando a mucha gente. Entonces, es importante que nosotros aún al establecer personas en posiciones de liderazgo, asegurarnos que este no sea un ladrillo fuerte en ellos, porque van a terminar hiriendo a muchas personas. Vamos a pasar al siguiente ladrillo, que es el fracaso. Fracaso podemos definirlo como una sensación de derrota o pérdida, una sensación constante de derrota o pérdida. El fracaso normalmente se origina por aceptar rótulos, ¿ya? Esta persona aceptó lo que decían de él. Cuando hablamos de rótulos, hablamos de tú eres un tonto, un bueno para nada, este tipo de cosas. Esta persona creyó esos mensajes, creyó estas cosas que se decían de él. Entonces, esta persona, a causa de los rótulos que él aceptó, pierde crédito en sí mismo. Y como pierde crédito en sí mismo, ¿ya? Empieza a luchar con el fracaso. Yo no puedo, no soy capaz. Cuando yo llegué a Chile, yo no sabía poner un clavo. Y aquí en Jucún, comúnmente nosotros construimos las casas, hacemos las cosas que hay que hacer y las hacemos nosotros mismos, ¿ya? Y recuerdo que cuando yo recién llegué, a mí me contaban los martillazos, ¿viste? Para enterrar un clavo. Recuerdo que en una ocasión me contaron más de 50 martillazos y venían los que sabían y en 3, 4 martillazos ya habían enterrado el clavo de 4 pulgadas. Entonces yo caía en una frustración, pues yo decía, soy grande, fuerte y no puedo enterrar el bendito clavo. Y esto me llevaba a luchar con el fracaso. En estas áreas yo no puedo. Pero en realidad ya yo luchaba con el fracaso, porque muchas de las cosas que intenté en mi vida las abandoné y no las terminé. Entonces ya era una lucha para mí. Pero Dios puso en mi camino una preciosa mujer y esta persona me empezó a afirmar y me empezó a decir, pero puedes aprenderlo. A pesar de que no lo sabes, puedes aprenderlo. Y hoy en día yo construyo una casa. No tengo problema en hacer una casa yo solo. ¿Sí? Pero a lo que voy es que Dios produce restauración y es clave personas que afirmen tu identidad. ¿Sí? Entonces es importante para nosotros como líderes espirituales llevar a las personas a recuperar la credibilidad en sí mismos, porque esto les ayuda a salir del fracaso. Y quiero que vayamos rápidamente a 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Solo quiero resaltar que esta palabra poder viene del griego dunamis y se define como capacidad para lograrlo o alcanzarlo. Y es interesante que está hablando de esencia espiritual. No te está hablando de una frase de, oye, tú tienes poder. Sí, tú tienes dominio propio. No, tú tienes amor. Dios te está diciendo a través de este pasaje que tu esencia espiritual, o sea, en el diseño que Él creó, Él ha puesto sobre tu vida poder, capacidad para lograrlo, ha puesto amor, ¿ya? Capacidad para ser sano y ha puesto dominio propio, capacidad para decirle no al pecado. Y Él lo puso en tu espíritu, ¿ya? Entonces, no es una frase, ¿cómo se diría?
motivacional, no. Es algo que Él puso en tu esencia espiritual. Y por eso nosotros tenemos que aceptar nuestra condición, porque esta es nuestra condición. Tu condición no es de cobardía, porque no hace parte del diseño original de Dios. Si te das cuenta, el espíritu de miedo no hace parte del diseño original de Dios. El hombre pecó y tuvo miedo. Entonces, si te das cuenta, el espíritu de miedo llega como una consecuencia del pecado, pero no como el diseño en esencia. El diseño en esencia, poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces, necesitamos empezar a aceptar quien verdaderamente nosotros somos en Dios. Y como mencionábamos el otro día, el pasaje de Hebreos, ¿ya? De Hebreos 6:19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Está hablando de la esperanza. Ese es el contexto en el que está escrito este pasaje. Entonces, una muy buena manera de hacer terapia a una persona que lucha con el fracaso es trabajar en el área de la esperanza. ¿Ja? Porque a través de la esperanza tú empiezas poco a poco a devolverle la credibilidad en sí mismo. ¿Ya? Y algo que es muy importante, amados, es que no hay fracaso en el intento. Fracaso es no intentarlo. Entonces, para nosotros es importante intentarlo. Tú no fracasas cuando te equivocas, ¿ya? Tú no fracasas cuando algo sale mal. Es una oportunidad para corregirlo. Es una oportunidad para volverlo a hacer. Es una oportunidad para restaurar. Tenemos que asumir el fracaso cuando sucede, sí, pero eso no significa que tú eres un fracasado. ¿Me voy a entender? Una separación entre el ser y el hacer. Hay cosas que hiciste en las que fracasaste, pero tú no eres un fracaso, porque esa no es tu esencia. Entonces, el hacer no condiciona el ser, porque el ser tiene un diseño en origen, y ese diseño en origen es de bendición. ¿Cuántos lo creen? Me estoy poniendo pentecostal, pero gloria a Dios. ¿Ya? Quiero que pasemos al siguiente ladrillo, que es la culpa. Vamos a pasar al siguiente ladrillo, que es la culpa. Y cuando hablamos de la culpa, hablamos de una persona que se retribuye toda la responsabilidad de una situación. Hablamos de una persona que se atribuye toda la responsabilidad de una situación y entra en un estado de ánimo del cual no quiere salir. Y entra en un estado de ánimo del cual no quiere salir. Entonces, la culpa afecta nuestra relación con Dios, porque te hace sentir que no eres digno de Él. Las personas que luchan con la culpa, ¿ya? Viven muy reprimidas. Y algo que quiero resaltar rápidamente en este ladrillo es que las personas que luchan con la culpa se asocian con el odio a sí mismos. ¿Ya? Y cuando tú te asocias con el odio a sí mismo, tú permites que otros te dañen, porque sientes que tu vida no vale nada. O sea, esto yo me lo merezco. Entonces, hay muchas personas que permiten el abuso sobre sus vidas porque han asociado la culpa, ¿ya? Con la autocompasión, han asociado la culpa con el odio a sí mismo, ¿sí? Y aceptan que otras personas les pasen por encima porque creen que se lo merecen. Entonces, hay personas que adoptan conductas autodestructivas. Un ejemplo rápido, una mujer que está con muchos hombres y no le importa que la usen, ¿me entiendes? Es porque ella no identifica su valor. ¿Ya? Hay algo que produjo un sentimiento fuerte de culpa en ella y lo asoció con el odio a sí misma. Y acepta este tipo de situaciones sobre su vida. Entonces, una buena manera de trabajar con estas personas es llevarlas a recuperar su valor, ¿ya? Cuán preciadas y cuán valiosas son para Dios, ¿ya?
De la culpa al suicidio hay un pequeño paso. Estas personas luchan con pensamientos suicidas. La culpa te hace sentir que tu vida no vale nada, ¿ya? Es importante resaltar, ¿ya?, que la culpa se produce por el remordimiento, ¿ya? O sea, cuando te remuerde la conciencia, a diferencia de la contrición de espíritu, ¿ya? El Espíritu Santo no pone culpa, la culpa viene del enemigo. ¿Mm? Lo que el Espíritu Santo hace es que nos contrita para llevarnos al arrepentimiento. Pero lo que el enemigo hace es hacerte sentir mal para llevarte al suicidio. Un claro ejemplo, ya lo vemos en Mateo 26, lo voy a mencionar para que ustedes lo anoten. Mateo 26 del 69 al 75, Mateo 26 del 69 al 75 y Mateo 27:5. Mateo 27:5 nos vamos a encontrar con dos historias, la de Judas y la de Pedro, ¿ya? Y en Pedro nosotros vemos una contrición de espíritu que lo lleva al arrepentimiento después de la negación, ¿ya? Pero después de eso, Pedro tiene un encuentro con un Cristo resucitado y sale y predica y se convierte en 5,000. ¿Sí? Contrición que lo llevó al arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que producir fruto, ¿ya? Y nosotros vemos cómo esto produjo fruto en su vida. Ahora, no siempre el fruto es numérico, ¿ya? Tengámoslo presente, pero eso es otra clase. Pero luego tenemos a Judas, quien sintió remordimiento y se quitó la vida. Entonces, esa es la diferencia. Por eso nosotros no podemos aceptar los sentimientos de culpa que el enemigo quiere poner sobre nosotros. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra falta, nos arrepentimos. Acuérdate que el arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de dirección. Entonces, me arrepiento, vivo una metanoia y ahora empiezo a caminar en otra dirección. Y esa otra dirección en la que estás caminando, ese es el fruto del arrepentimiento, ¿ya? Vamos a nuestro siguiente ladrillo, que es desánimo. Desánimo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Yo estoy corriendo un poquito, pues son muchos ladrillos, ¿ya? Y quiero respetar el tiempo lo más posible. Pero cuando hablamos de desánimo o debilitamiento, este puede ser temporal o permanente, ¿ya? Puede ser temporal o permanente. Se cree que el desánimo es una de las herramientas más letales del enemigo. ¿Por qué? Porque tú no te das cuenta cuando estás siendo desanimado. Cuando tú identificas el desánimo, comúnmente ya te desanimaste. Entonces, algo importante en el desánimo, ¿ya?, es que el desánimo ataca la voluntad de las personas. O sea, el desánimo te lleva a vivir una vida que tú no quieres llevar. Y un buen indicativo para ti como líder espiritual, también como padre, también como esposo, como esposa, ¿ya?, y como consejero, es identificar los cambios en la vida de la persona, sus cambios conductuales. Por ejemplo, todos los días come bien y tú ves que ahora no quiere comer, ¿ya? Es un cambio conductual que te da un indicativo que esa persona se está desanimando por algo, ¿ya? Todos los días se bañaba, ahora no se está bañando, ¿eh? Es un cambio conductual. El niño quería todos los días ir al colegio a jugar con sus amigos y de repente ya no quiere ir. Ojo, porque algo pudo haber pasado. Entonces, una de las herramientas que Dios nos da para identificar el desánimo es la observación y el discernimiento espiritual. Que tú puedas observar algunos cambios que se produzcan en la persona, pero también utilizar el discernimiento para identificar estas cosas. Con esto tú puedes prevenir un montón de cosas, ¿ya? Y algo que, aunque estoy tomado el tiempo, quiero mencionar esta frase, ¿ya?
porque esta frase a mí me marcó mucho. Pero muchas veces como padres no corregimos la sintomatología, o como líderes espirituales, o como esposas o como esposos, tómelo como usted quiera, ¿ya? Pero muchas veces no corregimos la sintomatología, sino que esperamos a que llegue la consecuencia de lo que la sintomatología nos estaba hablando, ¿ya? Por ejemplo, voy a explicar la frase. Veo que mi hijo se está encerrando en su habitación y está llorando en el encierro. O sea, sus síntomas me indican que algo le pasó, pero yo no acudí en medio de la sintomatología, ¿eh? Pero cuando llegó la consecuencia de que el chico se lastimó o se dañó, recién ahí yo voy a actuar. Entonces, algo que es importante, amado, es tratar de identificar los síntomas. Y en los síntomas, tratar de corregir, tratar de ayudar, tratar de participar. Y esto significa ser intencionales, ¿ya? Si yo identifico la sintomatología, yo tengo que ser intencional en la corrección. Entonces, este desánimo también puede ser emocional, puede ser físico, puede ser espiritual. El desánimo también es provocado por desilusiones, ¿ya? Con esto yo no quiero que tú sientas un sentimiento de culpa, ¿ya? Porque nunca va a ser la intención poner estas cosas. Pero a veces nosotros desilusionamos a nuestros hijos. No les cumplimos las promesas, no estamos presentes, les mentimos, ¿ya? Entonces es importante saber que las constantes desilusiones, nosotros podemos desilusionar a alguien, ¿ya? Pero las constantes desilusiones producen fuertes problemáticas con el desánimo, que son áreas a cuidar, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar diferentes personas que fueron atacadas por el desánimo. Voy a mencionar una cita, no la voy a leer por tiempo, pero Habacuc, capítulo 1, del verso 1 al 4. Habacuc, capítulo 1, del verso 1 al 4. Nosotros vemos que el profeta Habacuc está viendo la iniquidad del pueblo, está viendo toda la destrucción, todas las cosas que el pueblo estaba practicando, ¿ya? Y esto causó desánimo en él, porque él sentía que había mucha injusticia social, ¿ya? Entonces, también las injusticias producen desánimo, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente ladrillo, que es la penumbra. Penumbra. Cuando hablamos de penumbra, hablamos ya de un estado depresivo crónico. O sea, aquí la persona está en un fuerte estado de tiniebla. ¿Ya? Aquí la persona posiblemente ya no ve una esperanza, ya no ve una salida. Aquí ya la persona cree que la única opción es quitarse la vida. Entonces la penumbra es como la antesala al suicidio. Y me gustaría leer Primera de Reyes 19:9. Primera de Reyes 19:9. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, amado, la penumbra te lleva a un lugar que no es tu lugar. ¿Qué haces aquí, Elías? Yo no te llamé para esto. ¿Qué haces encerrado en esta cueva? La cueva es un lugar de penumbra. O sea, Elías estaba atravesando un estado emocional difícil, pero Dios lo sacó de allí. Y lo que te quiero decir con esto es que sin importar el estado emocional o espiritual en que se encuentra la persona, Dios nos puede sacar de nuestra penumbra. Yo no sé cuál es la cueva en la que tú te encuentras encerrado, pero Dios va a enviar esos ángeles que te van a ayudar a salir de la cueva. Entonces, estas personas están dentro de un severo estrés. Aquí hay bloqueo mental, o sea, a la persona le cuesta asumir las verdades. Por ende, cuando tú eres con una persona que está en penumbra, es bueno que tú ores en contra de todo espíritu de bloqueo mental, ¿ya? Todo lo que está bloqueando su entendimiento.
que Dios traiga libertad a su entendimiento a través de la verdad, ¿ya? Es muy posible que en este punto ya la persona está luchando con cierto tipo de influencias espirituales que están operando en su vida. Y aquí se necesita un tratamiento integral, ¿ya? Cuando hablamos de tratamiento integral, hablamos de espíritu, alma y cuerpo. Porque aquí la persona necesita ser sanada y liberada espiritualmente, pero también en sus emociones, en el alma y corporalmente, ¿ya? El deporte, el salir, estas cosas ayudan a una persona a salir del estado de penumbra. ¿Por qué? Porque aunque es un accionar práctico, es un accionar que tú lo estás poniendo con una perspectiva espiritual. Y esto le ayuda a salir de este estado. Y dentro de estos tratamientos integrales, necesitamos la ayuda de un profesional, ¿ya? Que crea en la ayuda espiritual, y necesitamos un líder espiritual que crea en la ayuda profesional, ¿ya? Y juntos podemos sacar a esta persona adelante. Luego tenemos espíritu apagado, ¿ya? Espíritu apagado. Cuando hablamos de espíritu apagado, estas personas tuvieron muchas prácticas contrarias a la verdad de Dios. O sea, es posible que la persona se empezó a apagar a través de heridas, a través de desilusiones, a través de decepciones, pero para salir de esto, posiblemente acudió a diferentes tipos de prácticas, ¿ya? Prácticas más ligadas al tema de las tinieblas, cartomancia, brujería, este tipo de cosas para salir de una condición, el establecer pactos, hacer cierto tipo de cosas. Y la sumatoria de todas estas cosas pueden llevar a una persona a apagarse en su espíritu. Quiero que vayamos a Isaías 43. Isaías 43. Pon del 14 al 19, pero voy a leer el versículo 17 y 19. Pero tú pon del 14 al 19. Dice: el que saca carro y a caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. ¿Ya? He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí nos está hablando de Israel y todo lo que ellos tuvieron que vivir a mano de los babilonios. Esto fue terrible, ¿ya? El sitio y el exilio a mano de los babilonios fue terrible. O sea, ellos entraron en un estado de espíritu apagado tremendo. Pero aún así Dios los rescató. Aún así Dios los levantó. Y Dios les prometió que Él abriría camino en medio del desierto y que Él pondría ríos en medio de la soledad. Así que, amados, sin importar cuál sea tu estado, lo importante es que Dios te quiere levantar. ¿Mm? Luego tenemos la desesperanza o desaliento. Desesperanza o desaliento. La desesperanza es lo opuesto a la esperanza. Hablábamos de que la esperanza es el ancla del alma, o sea, una estabilidad para tus emociones. Entonces, cuando hablamos de desesperanza, es algo que inestabiliza a las personas emocionalmente. Esto trae inestabilidad en muchas áreas, ¿ya? Es un estado anímico en que la persona comienza a deprimirse. Es un estado anímico en que la persona comienza a deprimirse y a sentir de que para ella las cosas no son posibles. Y aquí quiero que acudamos nuevamente a la cita, ya la conocen, pero para que ustedes lo tengan como referencia. Hebreos 6, 18 y 19. Hebreos 6, 18 y 19. Que nos habla de dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza delante de nosotros. Entonces, si te das cuenta, habla de dos cosas. Habla de consuelo
y habla de esperanza. Y luego nos dice que estas dos cosas son la firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Entonces, no solo tiene un efecto emocional, sino que tiene un efecto espiritual. Por eso Dios quiere producir consuelo y avivar la esperanza. Entonces, aún en los estados de desesperanza, Dios quiere traer consuelo y Dios quiere traer libertad. Entonces, Dios nos puede sacar de la esperanza a través del cumplimiento de sus promesas. Entonces, algo que es importante, amados, en medio de los procesos de desesperanza, aférrate a las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde lo único que te va a sostener es la promesa. Porque la promesa activa la esperanza. Entonces, la situación te dice que no hay esperanza. La situación te dice que no es posible. Pero lo que Dios te prometió un día es lo que activa tu esperanza. Entonces, yo te animo a que en todo tiempo, cuando tú recibas una palabra del Señor, escríbela y atesórala. Porque el llegar a darle cumplimiento a esas promesas es lo que te mantiene esperanzado. Así que nunca dejes de creer y nunca dejes de soñar, porque Él no es hombre para mentir. Y si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Finalmente, tenemos agonía. Nuestro último ladrillo lo logramos. Agonía o desesperación. ¿Ya? Agonía o desesperación. Este es un periodo de transición entre la vida y la muerte. ¿Ya? La agonía es un periodo de transición entre la vida y la muerte que se caracteriza por la subsistencia de algunas funciones vitales. ¿Ya? Se caracteriza por la subsistencia de algunas funciones vitales, como puede ser la respiratoria, circulatoria o nerviosa, ¿ya? Y la desaparición de algunas funciones intelectuales. Y la desaparición de algunas funciones intelectuales. O sea, una persona que está en agonía no razona bien. ¿Ya? Y aquí hay un tema físico, pero también hay un tema espiritual. Entonces, este estado de agonía produce padecimientos intensos. La persona está entre la vida y la muerte. Entonces, la idea de agonía se asocia a dolores intensos que traen un sufrimiento. Y algunas personas la consideran como la última fase de la vida. ¿Ya? Pero quiero que vayamos a Salmo 32.3. Salmo 32.3, ya lo hemos mencionado, pero dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David estaba en una situación difícil. David empezó a levantar un clamor. Cuando habla de un gemido, cuando se habla de un bramido, ¿me entiendes? Es porque él está emitiendo algo que lo está llevando a clamar, ¿ya? Él estaba bajo una fuerte opresión espiritual. Pero cuando el profeta Natán lo lleva a la confesión en el templo y él se arrepiente y Dios lo perdona, Dios produce un mover de restauración. Entonces, amado, independientemente al estado que tú hayas llegado en medio de este muro, ¿ya? Dios te quiere sacar de allí. Y quiero concluir con el Salmo 40, versículos 1 y 2. Salmo 40, versículos 1 y 2, porque aquí ya David nos está mostrando lo que Dios hizo en él. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oyó mi clamor. Acuérdate de lo que nos decía el versículo anterior. En mi gemir todo el día. Dios escuchó mi gemir y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
puso mis pies sobre la peña e enderezó mis pasos. Amado, yo no sé a qué estado tú pudiste llegar, pero lo que sí sé, y te puedo decir con convicción, es que si tú te dispones, Él quiere poner tus pies sobre la roca, que es Jesucristo, e enderezar tu camino. Amén. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por esta posibilidad que tú nos das de aprender juntos, de edificarnos juntos. Yo creo que varias personas nos hemos identificado con diferentes cosas, pero así como un día lo hiciste en la vida de David, así como un día lo hiciste en la vida de diferentes hijos tuyos, Señor, así como un día lo has hecho en mi vida, yo sé que tú también tienes el poder para hacerlo hoy, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo sé que tú puedes acudir a cada uno de tus hijos allí donde están. Allí donde están, yo te invito a que pongas tus manos en señal de recibir y deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que el Espíritu Santo nuevamente active la esperanza donde llegó la desesperanza. Que el Espíritu Santo active tu espíritu en las áreas en que tu espíritu se quiso apagar. Pero también oro para que tú no aceptes estas mentiras y comiences a vivir una vida de verdad. Una vida que endereza tu senda, que pone tus pies sobre la roca y traza el destino que Dios siempre ha tenido para ti y no el que el mundo o el enemigo te quisieron hacer creer. Se viene un tiempo nuevo, direccionado hacia la voluntad y el propósito del Padre para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Nos vemos mañana. Mañana nos vamos a la rebelión, pero no a vivir en rebelión, a ser libres de la rebelión. ¿Ya? Ha sido un placer estar con ustedes. Como que ya veo las caritas ahí en las cámaras y como que ya cada día me estoy encariñando más. Que el Señor les bendiga mucho. Chao, Diony, gracias. Bendiciones. Bueno, que el Señor les bendiga. Bendiciones.